de la vía de conducción sensitiva del tacto, o más propiamente, la vía de conducción de la modalidad sensorial, general, somática y tactilar. Por lo tanto, ¿a qué me refiero con ese apelativo tan rimbombante en lugar de decir simplemente tacto? Bueno, la explicación es que propiamente o anatómicamente a los 5 sentidos que conocemos se les denomina modalidades sensoriales. Pero incluso no solo en la denominación de sentidos, que es mucho más general y mucho más vaga, la cual es la que nos enseñan en la primaria, esta definición de sentidos no solo no solo es tan superficial en el concepto, sino que incluso en el número de sentidos que nos enseñan que existe, no hay mucha coincidencia con lo que, o no hay tanta fidelidad de la información con lo que pasa realmente en el cuerpo a un nivel anatómico y fisiológico. Bueno, en cuestión del número real de modalidades, solo voy a mencionar que, pues como ya hemos visto algunas de las que han expuesto nuestros compañeros a lo largo de las presentaciones, pero incluso el propio tacto, el sentido presente, tiene una peculiaridad que ya cuando yo estaba tratando de estudiar el tema, para poder diferenciar qué era tacto y qué no en las literaturas que ocupé como bibliografía, me fue difícil, o más que difícil, me fue confuso, ya que yo tenía la idea de que tacto era pues el concepto simple de sentir y de palpar, y ya a un nivel más neuronal el poder reconocer estructuras y texturas. Pero resulta que anatómicamente el sentido del tacto o la modalidad tactilar se subdivide en sensaciones tactilares, donde una de ellas es la que se conoce como burdamente tacto, pero también lo que entendemos como tacto en términos anatomofisiológicos se integra de otras capacidades de sensaciones táctiles, como la presión, la vibración, el cosquilleo e incluso el picor o prurito, que es la respuesta de las terminaciones nerviosas a los antígenos. Y a todas estas sensaciones táctiles, subsensaciones del tacto como tal, se le conoce convencionalmente como tacto, válgame la redundancia. Pero bueno, retomando el nombre compuesto que le di al tacto, en primera instancia, con modalidad sensorial, como bien dije, es un sinónimo de sentido. Respecto a lo de general y somático, hace referencia, lo somático, por ejemplo, alude al sistema que comprende la estructura funcional de las modalidades sensoriales, el cual es el sistema nervioso somático o voluntario, que es el antagonista al autónomo. Dichos sistemas pertenecen al sistema nervioso periférico, dado que el sistema central solo está compuesto de 2 bien definidas estructuras, y incluso vamos a ver a continuación cómo el sistema nervioso central entra dentro de los procesos de la sensación tactilar y de otras sensibilidades, pero este sistema nervioso central solo aporta el estado de conciencia de dichos sentidos, pero en sí los sentidos como tal, las modalidades sensoriales, son pertinentes al sistema somático y periférico. Y ahora con respecto al adjetivo de general, viene porque el tacto es un tipo de sentido que contiene o que es de estructuras y de procesos mucho más simples, y más que simples, directos. La palabra adecuada sería directos, y que otros sentidos, como por ejemplo la vista o el olfato, y los otros 4 que restan, que son, se les denomina modalidades sensoriales específicas, lo contrario de general. Y por último, lo tactilar, ya que existen otros sentidos que se comprenden y se comparten dentro de las estructuras, por ejemplo en la piel, y que están al mismo nivel de lo tactilar, para poder diferenciar estas sensaciones que complementan al tacto, sí, pero no lo integran como tal. Dichas modalidades sensoriales sería la sensación térmica y dolorosa, que no se comprende como tacto, pero lo integran y hacen que nuestra sensibilidad sea mucho más fina, mucho más compleja y completa. Bien. Ahora, la vía de conducción sensitiva. Se puede entender como la aferencia del impulso nervioso que se recepta y genera y que por consiguiente se percibe corticalmente. Corticalmente se refiere a las cortezas encefálicas como tacto. Pero algo importante de aclarar es que los sentidos, o en específico el tacto, en esencia es un proceso que solo involucra aferencias, impulsos de lo periférico a lo central. Y ya que cualquier respuesta que se ejerza de esta aferencia o esta información tactilar provista se entiende como una respuesta independiente al tacto, más no lo integra. Aunque de hecho cabe aclarar que hay ocasiones en las que el tacto sí puede emitir eferencias o puede emitir información de regreso. Pero eso lo vamos a retomar casi al final. Pero por el momento, a dicha aferencia, centrándonos en lo que es la vía somatosensitiva, se le conoce como tal, y es el proceso sináptico completo del tacto que va desde la recepción hasta la percepción. La recepción es el proceso que se da lugar en el sistema periférico con ayuda del receptor sensitivo. Dicho receptor es la terminación directa o indirecta de una neurona sensitiva, la cual por naturaleza es específica a un tipo de modalidad y por lo tanto selectiva a un tipo de estímulo, ya que todos los estímulos que sufre el cuerpo, y específicamente, abriendo un paréntesis, cuando hablamos de tacto podemos referirnos en una primera instancia a lo cutáneo o a lo de la piel, y no estaríamos en un error, ya que esta zona, este tipo de tejido, este sistema tegumentario, es el más inervado específicamente para este tipo de modalidad y por consiguiente un receptor de múltiples estímulos, pero es importante recordar que no es la única zona que está inervada.
Pero bueno, para no entrar en detalles, prosigamos con la recepción. Entonces nos quedamos en que todos los estímulos a los cuales se enfrenta el cuerpo, y en especial la piel, son varios, de diferentes tipos. Entonces las neuronas sensitivas y sus receptores o terminaciones, por así decir, son selectivas al tipo de estímulo a los cuales se presentan en la piel y se activan a los propios que pertenecen a la modalidad y sensación del tacto, en este caso. Luego, la propia vía de aferencia o la vía somatosensitiva, para fines prácticos y para poderla explicar mejor, incluso yo como la entendí, se ve como un todo. Si la aferencia total que va desde la piel hasta la corteza cerebral se le conoce como vía somatosensitiva, pero nosotros vamos a dividirla en dos partes que van a explicar mejor o enteramente, con lujo de detalle, toda la fisiología del tacto. Bueno, la vía somatosensitiva se podría decir que inicia, o en las literaturas, la inician desde el punto medio donde se queda, o las terminales periféricas, de los nervios periféricos, hasta la corteza cerebral, dejando muy vago lo que pasa antes. Y esto en las literaturas mismas se explica mucho mejor con otro subtema, otro proceso que se llama proceso sensitivo somático, que se comprende dentro de la misma vía, pero con más lujo de detalle, lo que pasa antes. Entonces, se entiende como la vía somatosensitiva, toda la estimulación y la transmisión del impulso de lo periférico hasta el sistema central. Pero nosotros lo vamos a dividir en dos. La primera fracción o la recepción como tal y el primer impulso, la primera generación de potencial generador como proceso somatosensitivo. Y luego la propagación de este hasta la corteza cerebral o hasta el encéfalo como la vía somatosensitiva, aunque la vía somatosensitiva es toda la aferencia entera. Ahora bien, y para acabar de hacer esta introducción, la percepción es la que se lleva a nivel del sistema nervioso central, en el encéfalo. Pero bueno, aquí quisiera abrir otro paréntesis, ya que no necesariamente se puede ir al encéfalo, nuestro impulso, sino que depende de factores como en qué circunstancias y qué tipo de información tactilar es la transmitida. Duerme, 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 duerme. No, no me metas el dedo. Lalo, me estás excitando. Ay, Lalo, así. Ay, sí, Lalo. Lalo me está metiendo el dedo por detrás. Ya que si esta información puede activar el arco reflejo a nivel espinal, evidentemente nuestro impulso ya no tomaría toda esa ruta encefálica. Bueno, esto por ejemplo, esto pasa mucho más con el calor, con la sensibilidad del calor y con la sensibilidad del dolor. Cuando nos pinchamos con algo, cuando nos estamos quemando, reflejamente quitamos rápido la mano. Esa sería como la aferencia, eso sería todo el proceso del acto reflejo. En el tacto, pues va involucrado más o menos. Pero si nuestro impulso trae información un poco más convencional o menos vital, en cuestión de que necesitamos una respuesta rápida, el sistema nervioso se puede dar el lujo de mandarlo hacia el encéfalo para que sea procesado debidamente. Pero no solo procesar en un sentido de que se emita una eferencia, sino que también estemos conscientes de lo tactilar, ya que hay una regla general en que todo impulso que no llega a la corteza cerebral no va a ser percibido por nosotros. Hay muchas cosas, hay muchos estímulos que pasan sobre nosotros, pero como no son lo suficientemente contundentes, no lo vamos a percibir porque no llegan a la corteza cerebral. Solo los que llegan a este grado los vamos a percibir como tal. Y ahora bien, de igual forma, como todo en el sistema nervioso, para automatizar el servicio siempre va a haber un proceso previo de clasificación de información. Lo vemos incluso desde la selectividad que tiene que pasar el estímulo para que el receptor se active. Luego, el propio estímulo que se volvió impulso nervioso va a tener que pasar por otra prueba de selectividad para que pueda ser propagado y llegar hasta la corteza cerebral. Y ya a nivel de corteza, que vamos a explicar bien esto un poco más adelante, dependiendo del estímulo, es donde el sistema nervioso va a ayudarlo o va a guiarlo para qué ruta tomar hacia la corteza, ya que el sistema nervioso se ahorra todo el procesamiento de información tan múltiple, haciendo como ya unas vías predestinadas para el tipo de información que va a llegar directamente. Y aquí al final de la diapositiva, bueno, en la parte inferior podemos ver los múltiples receptores que se encargan de la recepción de la información y así para la formación del impulso sensitivo informativo.